gracias a Dios por ese privilegio que nos ha dado en esta tarde de estar reunidos. En primer lugar, quiero agradecer en nombre propio y de mi esposa que está conmigo. Ponte de pie para que te conozcan ahí, que muchos me están preguntando. Especialmente las solteras. 47 años vamos a cumplir, que la tengo al lado mío ahí, en las buenas y en las malas. Como decía, quiero agradecer a la iglesia general, al pueblo de Dios, aquellos que de alguna manera se enteraron de mi situación física el año pasado, que me volvió a dar cáncer. Es la segunda vez que me da cáncer, pero gracias a Dios me pude volver a levantar con el poder de Dios y aquí estoy. Hace 2 meses ya los doctores me dijeron que estoy libre de cáncer y que ya me puedo mover por donde sea. Por eso es que ahora ya mi agenda para este año ya la tengo llena para moverme por Centroamérica. Mi hobby es salir a predicar el Evangelio. A mí no me gusta estar en una ciudad en un pueblo, pero tengo que hacerlo. No, gracias a Dios ahora en Toronto hay varios hombres que me ayudan y yo salgo más ahora a Centroamérica. Realmente para mí es un honor estar ante el pueblo de Dios en esta tarde y el privilegio de haber sido escogido para iniciar estas conferencias. Me siento muy contento porque en esta tarde veo juventud en el pueblo de Dios. Amén. Ustedes no son el futuro, son ya la iglesia, el pueblo de Dios en este tiempo. Por lo tanto, continúen con esa bandera, con ese estandarte del cual ustedes han decidido tomar la batalla. Aquella batalla que Josué tomó para introducir al pueblo de Israel. Son los que están listos para llevar, para buscar, para encontrar esas almas perdidas y llevarlas al lugar celestial, que es el destino eterno, el cual nosotros hemos escogido. El pueblo de Dios en perspectiva. Pero ¿qué es el pueblo de Dios? ¿Cómo saber si somos el pueblo de Dios? No se pueden imaginar ustedes la información que se encuentra con diferentes parámetros de diferentes grupos religiosos, tratando de pregonar y decir que ellos son el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento había muchos pueblos, pero Dios escogió uno. La frase el pueblo de Dios indica siempre una relación clara e íntima con Dios. Conocemos toda la historia de la creación, conocemos la historia de Noé, pero allá llegando al capítulo 12 de Génesis, encontramos que Dios llama a un hombre llamado Abraham, y él le dice: sal de la tierra donde tú vives a la tierra que yo te mostraré. Para muchos aquí de nosotros pasamos desapercibidos. Yo soy uno de ellos. Antes de venir a ser cristiano, hace 45 años, yo estaba en un seminario católico para hacerme cura, allá en Nicaragua. Allá estudié, allá pasé parte de mi juventud. Pero recapitulando un poco mi vida y platicando, me doy cuenta que Dios tenía algo mejor para mí. Y platicando con una persona en estos días, allí en Toronto, yo le decía que yo me siento privilegiado de haber conocido el Evangelio puro, no por un predicador, no por un joven, porque en ese tiempo tenía 20 años. Una señora, una hermana de 82 años me habló del Evangelio. Aquí en Estados Unidos, en Oklahoma. Vine a visitar unos parientes y ellos eran miembros de la Iglesia de Cristo, allí en Tulsa.
hasta el día de hoy, yo le doy gracias a Dios. Y de alguna manera, Dios puso en el corazón de aquella hermana de 82 años, maestra, y hablaba español, porque el inglés no me hubiera convencido. Pero lo importante de esto es la promesa. En Génesis 12:2 le dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Hermanos, cada uno de ustedes, o cada uno de nosotros, tenemos familia, y cada uno de nosotros somos bendición para esta familia. Y esa familia va creciendo y está llevando las buenas nuevas hoy en día. ¿Cuántos nosotros como padres no nos sentimos contentos? No voy a usar la palabra orgulloso, no me gusta mucho. Pero ¿cuántos no estamos contentos que nuestros hijos siguen el camino que Dios ha señalado? Y nuestros hijos le enseñan a sus hijos y a sus amigos y a sus vecinos. Aunque usted no lo vea, pero Dios ha llamado a usted para que usted sea el pueblo de Dios. Esta nación se convertiría en la nación de Israel, el primer grupo de ser designado como el pueblo de Dios, el primer grupo, ser designado el pueblo de Dios. Un poquito más adelante la historia, recuerden ustedes, no voy a preguntarles cuántas personas llegaron a Egipto y todavía no eran el pueblo de Dios. Llegaron una familia, Jacob y su familia. ¿Cuántos salieron de allí? En ese periodo de la entrada a la salida, de alguna manera, dice la palabra de Dios, que ellos clamaron a Dios del sufrimiento que estaban teniendo en aquella tierra de Egipto. Y Dios les envió al que los iba a sacar. Pero antes de esto, al igual como sucede en nuestros días, no es fácil predicarle el Evangelio, especialmente en esta nación y en la nación de Canadá. Pero, si usted ve las lecciones que Dios le dio a través de Moisés a Faraón, el requisito número 1 era que dejara salir a su pueblo para que le sirviera. Fíjese bien. Deja ir a mi pueblo. Ya ahí Dios empieza a conocer que su pueblo estaba allí y que este pueblo tenía una misión que realizar. Ya conocemos la historia, no voy a entrar en detalle. Pero Dios le dice a Israel a través del profeta Isaías, y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío, eres tú. La pregunta es para hoy: ¿se consideran los creyentes no judíos en el Mesías judíos, que es Jesucristo, el pueblo de Dios? Sí, Jesús vino para toda la humanidad, no solo para salvar a Israel. Jesús vino para salvar a toda la humanidad. Ya conoce usted Juan 3:16. La relación de Dios con su pueblo es más que su llamado. También le llaman su Dios. David dijo: Dios es Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora
he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Primera de Crónicas 29, 17. Aquí el pueblo de Dios se identifica más con su voluntad de entregarse a Dios, no por la nacionalidad, sino que hoy en día nosotros voluntariamente entregamos nuestro corazón para servir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros, al igual que el pueblo de Israel tenía una misión, estamos cumpliéndola? Notemos, hermanos, notemos que en el Antiguo Testamento Dios utilizó hombres especiales para alimentar al pueblo de Dios. Pero yo quiero que sigamos en nuestro pensamiento para que al final, usted que está esta noche aquí, ¿es o no es parte del pueblo de Dios? Todos tenemos un pasado. Y estas historias nos han moldeado en lo que somos hoy. Y aunque son todos muy diferentes, el hilo común es que nuestras historias indican las creencias que tenemos sobre nosotros mismos y en quién hemos creído. El pueblo de Dios, les voy a dar poca idea de lo que es en el Antiguo Testamento, de lo que era. La pregunta básica es, ¿por qué eligió Dios a Israel para ser pueblo escogido? Hablando de la nación de Israel, Dios eligió a la nación para ser un pueblo a través del cual Jesucristo nacería, el Salvador, el que iba a perdonar nuestros pecados, al que iba a dar su vida por cada uno de nosotros. Recuerde usted que allá, en la caída del hombre en Génesis capítulo 3, Dios prometió el Salvador, el Mesías. Más tarde, Dios lo confirma con el llamado a Abraham. Jesucristo es la razón fundamental por la que Dios escogió a Israel para ser su pueblo escogido. Dios no tenía por qué tener un pueblo escogido, pero Él decidió hacerlo de esta manera. Jesús habría de venir de alguna nación o pueblo, y Dios eligió a Israel. Dios lo eligió a usted para estar aquí esta tarde representando al pueblo de Dios donde usted venga. Muchos de nosotros venimos de Centroamérica y nosotros tenemos un compromiso con el pueblo de Dios de donde venimos. Cada uno de nosotros es responsable. Sin embargo, la razón por la cual Dios eligió a la nación de Israel no fue solamente por el propósito de producir el Mesías. Fíjense bien, el deseo de Dios para Israel era que ellos irían y enseñarían a otros acerca de Él. Israel fue destinado para ser nación de sacerdotes, profetas y misioneros para el mundo. Si no, ya va a ver usted en las siguientes lecciones a la final de 2 de Pedro 2, 9 y 10. ¿Quiénes son? Sin embargo, la mayor parte del pueblo de Israel le falló a Dios. De tal manera que fueron llevados
a esclavitud. Pero Dios siempre en su infinita misericordia se acordó de este pueblo. Ya conocemos nosotros la historia, cómo regresan otra vez y de aquella gran nación, un grupo reducido que nosotros le llamamos el remanente, llega de regreso a Israel. Y me gusta la frase en la Biblia, cómo Dios trabajó a través del tiempo con su pueblo. Nunca lo desamparó. Eso nos recuerda a nosotros también. Cuando nosotros recibimos la adopción de pueblo de Dios, Jesucristo nos promete que estará con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el final del día. Eso es lo que Dios hace con su pueblo. Sin embargo, el fin principal para Israel era el de traer mediante su linaje al Mesías y Salvador. Fue plenamente cumplido en la promesa de Jesucristo. No les voy a preguntar, yo sé que ustedes saben. Gálatas 4:4 es una de mis citas favoritas cuando yo estudio el tiempo de la Biblia. Dice la palabra llegado el cumplimiento del tiempo. Dios tiene tiempo para su propósito. ¿Sabe qué es lo que me gusta? Como dice una hermana allá en Canadá, tiene 92 años y dice que ella le pide a Dios que le deje llegar a los 100. Porque Dios es el dueño del tiempo. Yo ahora me quiero más adelantito, que me dé 120. Porque ahí leí en la prensa, ahí en Canadá el otro día, que acaba de morir un hombre a los 130 años. Yo puedo vivir 120, ¿verdad? Estoy guapo, estoy joven, estoy guapo, con salud. No, que me dé otros tantos años más, no voy a decir cuántos tengo, pero ya algunos ya sacaron la cuenta, creo yo. Dios siempre tuvo cuidado de su pueblo y utilizó hombres para que le advirtieran quiénes eran ellos. En Deuteronomio capítulo 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor, tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo, de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Es un recordatorio que les hizo Moisés al pueblo de Israel. Isaías lo dice de esta forma en Isaías 41:8-9. Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham. ¿Se acuerdan cuando les dije de la promesa que Dios le hizo a Abraham? En Génesis capítulo 12. Y aquí le está recordando, descendiente de Abraham, mi amigo, tú, a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé y te dije, mi siervo eres tú, y yo te he escogido, y no te he rechazado. El pueblo de Dios tenía este constante conocimiento de quiénes eran ellos. En Éxodo 19:6 dice, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermanos, puedo darles infinidad de citas, pero tal vez si les doy muchas no se van a acordar. Pero Salmos 33:12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. Hermanos, los judíos, al final de las 12 tribus, ellos quedaron como el pueblo elegido de Dios. Una de las características
o de las recomendaciones que Dios hizo a través de Moisés fue esto. Éxodo 19:5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hoy en día, usted y yo, que estamos esta tarde aquí, somos un tesoro especial para Dios. Amén. Aunque usted no lo crea, aunque usted sufra, aunque usted tenga problemas, pero Dios se acuerda de usted. Amén. La mayoría de nosotros sabemos cómo hemos sido escogidos como el pueblo de Dios. Pero tal vez hay algún amigo que ha venido con nosotros y quiera llegar a formar parte de este pueblo de Dios. ¿Cómo se llega a ser miembro de este pueblo? En el Antiguo Testamento, para ser reconocido como judío tenía que pasar por una situación que se llamaba la circuncisión. A los 8 días de la vida. Hoy nosotros es diferente. No es a través de una circuncisión o un nacimiento físico, sino de un nuevo nacimiento. El Evangelio de Juan nos dice, ¿se acuerda la historia de Nicodemo? Que Dios le dijo, Jesucristo le dijo, es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Y voy a tocar un poquito el punto del reino de Dios hoy en día. Somos introducidos a este pueblo, el reino de Dios, la iglesia, a través del bautismo. Pero no nos quedemos allí. Hay muchos hermanos que se bautizan y no le dan importancia al crecimiento de la fe, para ser verdaderamente el pueblo de Dios. Si usted ve en el Antiguo Testamento cómo luchó, cómo trabajó Dios a través de los profetas, anunciando al pueblo de Israel cómo deberían de conducirse, no contaminarse, no ir a otros dioses ajenos. Pero aquel pueblo no escuchó. Hermanos, hoy en día, usted y yo somos el pueblo de Dios en este tiempo. Amén. Desde el comienzo de la historia, Dios ha seleccionado a un grupo y le denomina pueblo suyo. Como dice al final del 1 de Pedro 2, 9 y 10. Se los voy a leer porque voy a ver la parte final. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Se acuerdan ustedes que los profetas mencionaron esos al pueblo de Israel? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo eso fue anunciado al pueblo de Israel por los profetas. El pueblo de Israel tuvo un propósito para Dios, que traer a Cristo Jesús al tiempo de nosotros. Anunciar las noticias. Mire usted y yo que somos ahora como pueblo de Dios, adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sin ofender a nadie, ¿cuántos de nosotros dedicamos a compartir las virtudes del Evangelio alrededor nuestro?
¿Cuántos? Si ahorita pasáramos un test celestial o espiritual, como le quiera llamar, ¿lo pasaríamos o nos avergonzaríamos? Usted no está solo. Aprenda de Pablo. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Hay muchos amén. ¿Comparte usted este evangelio? Eso es. Eso es lo que el corazón dicta a cada uno de nosotros. Ser parte integrantes de este pueblo de Dios es una de las cosas más maravillosas. El mundo se revolvió el sábado pasado. Se revolvió. Yo digo, se revolvió. ¿Saben por qué? Porque un nieto de la reina se casó. Toda la prensa del mundo solo eso señalaba. El matrimonio de la reina, bueno, de mi reina allá en Canadá, porque es la dueña de Canadá, no de aquí. Puede que ustedes no se entiendan ni se rieron. Yo lo dije allá en inglés el domingo pasado y sí se rieron. Cuando yo predico en inglés en una congregación también, y les dije que el mundo estaba revuelto. Pero la palabra de Dios nos dice más todavía de eso. Cuando una persona se convierte, dice que hay gozo. ¿Dónde? En los cielos. Y usted es parte integrante de este gozo. Porque a través suyo, esta persona ha venido a ser parte o a adherirse al pueblo de Dios. Al obedecer el plan de salvación. Otra vez, yo así soy. ¿Cuántos aquí conocen bien el plan de salvación sin usar la Biblia? Amén. Sí me ha tocado. Me ha tocado de cosas. Yo cuando salimos en Centroamérica a veces hablamos y a veces citamos el plan de salvación, pero hacemos que la persona lea en la Biblia que es la palabra de Dios. Amén. No es simplemente recitarlo. Mire lo que dice Dios. Mire Dios, ¿sabe quiénes son buenos para eso? Para enseñarle a usted las falsas escrituras. ¿Sabe quiénes son? Los testigos. Los ¿Quién dijo? testigos. Los testigos de Jehová. Ellos se acercan a la puerta y le empiezan a hablar y a decir, mire, aquí está escrito, aquí dice esto, aquí dice otro. Pero se anda más torcido que una cabra, le digo yo, porque solo el Antiguo Testamento te señala. Pero usted y yo tenemos una responsabilidad. Mi pregunta es, en esta tarde, ¿seremos siempre el pueblo de Dios? Amén. ¿Se considera usted desde aquel día que entregó su vida a Cristo siendo parte de este pueblo de Dios? Amén. Yo soy ciudadano canadiense, pero si yo caigo en un acto criminal, me quitan la ciudadanía canadiense y me sacan de Canadá la nueva ley que hay ahora. Antes no era así. Ya aprendieron del presidente de acá. Ahora así es allá la ley. Me quitan la ciudadanía. Hermanos, sintámonos victoriosos en Cristo Jesús. Que si nosotros pecamos, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y nos deja en su reino. Amén. Pero una cosa, no hay que abusar. Amén. Porque muchas veces estamos como aquel grupo religioso, perdóname Señor, perdóname Señor, perdóname Señor, dándonos golpes de pecho y el día siguiente haciendo lo mismo. No hagamos así. Pero hay cosas que podrían alejarnos de Dios, sí. Aunque el amor de Dios hacia nosotros sobrepasa toda racionalidad, Pablo nos recuerda esto. Dice en Romanos 8, 38 al 39. Ustedes saben quién era Pablo.
Me gusta una frase por allá. Yo sé en quién he creído. Y por lo tanto él dice, por lo cual yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada en ninguna parte donde nosotros podamos estar sin la presencia de Dios. Ojalá hay de aquellos que salen a medianoche a divertirse y dicen, no, Dios no nos ve, está muy oscuro. Hermanos, espero que esta noche, al igual que aquellos hombres en el Antiguo Testamento, Abraham, Isaac y Jacob, pusieron su mirada en Dios. Y ustedes saben bien que llegaron a la victoria final. Aunque no vieron la herencia, pero su pueblo lo vio. Puesto los ojos en Jesús, quien es actor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Piense usted, estamos caminando en un mundo tenebroso, hoy es dicha. Sí. Por donde quiera nos asedia el pecado. Por donde quiera que vayamos. Dios nos ha escogido. Cada cristiano es un sacerdote real y pertenece a una nación santa. A una nación santa que es la iglesia. Queridos hermanos, ser la iglesia, ser pueblo de Dios, según el gran designio de amor de su Padre, quiere decir ser el fermento de Dios en esta humanidad nuestra. Quiere decir anunciar y llevar la salvación de Dios a este mundo nuestro, que a menudo está desorientado, necesitado de tener respuestas que alimenten y que donen esperanza y nuevo vigor en el camino, y esto solo lo puede hacer el pueblo de Dios, usted y yo. El pueblo de Dios sirve para expresar la continuidad entre Israel y la iglesia. Hace referencia al plan de Dios y por tanto a la historia de la salvación. Conectando así la iglesia con el Antiguo Testamento, se le atribuyen todos los valores que pertenecieron a la nación bíblica del pueblo de Dios llamado Israel, y que determinaron el estatuto bíblico de este pueblo. Dios le dio estatutos, usted y yo tenemos estatutos también que seguir, que regirnos. Quiero finalizar con la cita del cual todos nosotros debemos de practicarla todos los días. Mateo 28, 18 al 20. Esa es la tarea suya y mía. Ir y hacer discípulos. Nosotros nos concentramos nada más en Marcos 16. Ay, ya que lindo. Ir y predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio por todo el mundo. Pero yo creo que muchos de nosotros no hemos comenzado ni por nuestras casas ni por nuestros vecinos. Ay, que lo haga fulano, sultano. Pero en Mateo 28 para mí es la responsabilidad de la iglesia. Y de hacer discípulos. El discípulo es aquel del cual usted le lleva el Evangelio y lo prepara para que le lleve el Evangelio a otro y prepara al otro para que lleve el Evangelio a otro. Esa es la misión de la iglesia para llegar a ser un pueblo grande
como Dios se lo prometió a Abraham. ¿Está usted contento con el grupito que tiene la iglesia? Pero que diga que no. Pero si usted quiere que sea un pueblo de Dios vibrante, victorioso, comencemos desde ayer a mostrar las virtudes del pueblo de Dios en este tiempo. El pueblo de Dios existe y démoslo a conocer. No simplemente que diga el rótulo, aquí se reúne la iglesia de Cristo, sino que ese rótulo tenga acción. Y esa acción solamente la puede hacer usted y yo. No conozco de dónde viene, no conozco su congregación, pero si de alguna manera podemos orar en esta noche con el poder del Espíritu Santo para que vibre en su corazón y lleve esa vibración a la iglesia. No te dé temor hablar de Cristo. Es la tarea. Jóvenes, yo ya estoy casi en el último vuelo, no lo he tomado todavía. Voy a volar otros años más. Pero quisiera verlos a ustedes un día nuevamente. Si no los veo aquí, ante la presencia del Señor, y que no tengan de a qué avergonzarse cuando lleguen allá. Porque introdujeron a esa tierra celestial a un pueblo desconocido que llegó a conocer a nuestro Dios. Que el Señor lo bendiga. Amén.